Buenas noches a todos. Nos estamos otra vez reuniendo acá para la noche temática. Les doy la bienvenida a todos. Mi nombre es Miguel Ángel Rodríguez y estoy muy agradecido que se estén uniendo a esta serie de charlas. Bueno, me parece muy interesante pues que las hagamos y que vayamos aprendiendo un poco realmente qué es lo que está pasando en el mundo y quiénes son los que están detrás de estos hilos. Pero para entender todo eso es necesario, lógico, arrancar desde el principio. Bueno, les agradezco a todos que se estén reuniendo en esta noche. Y bueno, pues sin más ni más, yo creo que vamos a empezar de una vez. Sin antes, pues lógico, hacer un resumen de lo que habíamos visto la clase pasada, la vez pasada, en la charla. Eh, esta charla tiene tres partes fundamentales. La primera, estamos arrancando en este momento, es esta, la raíz del mal, Babilonia antigua, Babilonia nueva. La vez pasada vimos Babilonia antigua, hoy nos toca Babilonia nueva. Después de este uno, que arrancamos como en la mitad de la historia, vamos a pasar a la segunda parte, que se llama la semilla del mal, la serpiente antigua. Y después pasamos a la parte 3 que se llama las ramas del mal, los títeres del mundo, que es de toda la explicación que se va a dar de, de quiénes están detrás de bambalinas. Bueno, en la clase pasada, en la charla pasada, habíamos hablado de un personaje llamado Nimrod, ¿sí? Este personaje, que lo vemos acá, fue al que se le atribuyó la construcción de la Torre de Babel. Se hablaba en Génesis 10 que él había sido un hombre, mm, le llamaban como valiente cazador delante de Jehová. Pues el hecho es que era demasiado rebelde ante los ojos de Jehová. Y alguna gente alcanza a especular que la palabra cazador lo hacía referencia a él a que cazaba humanos, que realmente era demasiado violento. Pero para este momento, las piezas arqueológicas son muchas para decir que este personaje fue mera ficción. Dentro de lo que estamos hablando, encontrábamos que dentro de lo que se encontró, de las pruebas arqueológicas que se habían encontrado, teníamos la joyería de Nimrod. Dentro de la joyería de Nimrod encontrábamos dos piezas interesantes, que era la corona y que era un pequeño, vamos a llamar padre. La historia de la corona, se dice que esta corona se le fue entregada a Nimrod, que baja del cielo, se le entrega con una capa y que después de que él recibe esta ofrenda, él empieza a gobernar, a rendir culto al fuego, a dioses como Moloch. Y bueno, pues es parte de la historia de lo que se cuenta de Nimrod. Nimrod fue rey de varias regiones en la antigua Mesopotamia, como lo fue Akkad, Uruk, Babel, entre otras. Esta es una representación del culto que se le rendía a Moloch, donde se cogían niños, se ponían en los brazos de una estatua hecha en algún tipo de metal, y en la parte de atrás se ponía fuego. Entonces este niño era ofrendado vivo a estos dioses, con cántico de trompetas y tambores y otro. Era una ceremonia que se hacía comúnmente. Algunos historiadores describen que los brazos de Moloch algunas veces eran articulados y que por medio de unas cadenas lo que hacían era que ofrendaban al niño y la estatua prácticamente se llevaba a la boca al niño que era ofrendado. Finalmente, después de la vida de Nimrod, él es asesinado, ya sea por su tío abuelo Shem, de donde vienen los Shemitas, que es de lo que hablaremos más adelante, y otra parte de la historia dice que él fue asesinado por un león. mm, y otras hablan de que otro rey de otra región aledaña fue la que lo asesinó. Pero después de su muerte se le atribuye a él, como lo habíamos visto, el pino, los ciervos, y el pino era porque hablaba mucho del árbol perenne, aquel árbol que no muere, el árbol que siempre está vivo, y eso. También se le atribuye a él que fue el primer masón por tener ese conocimiento. De hecho, a él se le atribuyen los jardines colgantes. Y
y era pues una muestra de una arquitectura, de un conocimiento muy avanzado para su época. Entonces, de aquí prácticamente desprenden los primeros maestros masones en la antigüedad. Hablamos de otro personaje que se llamaba Derceto. ¿Mm? Entonces, Derceto y Semiramis. Esta es Derceto, que era la mamá de Semiramis. ¿Sí? Derceto era un personaje que era mitad reptil, que era mitad pez, mitad mujer, y que ella dejó, Derceto deja botada a Semiramis, y que un pastor llamado Simas la encuentra a ella, pues, al lado como de una playita envuelta y rodeada por palomas. Las palomas era prácticamente un símbolo de Semiramis, porque las palomas fueron las que le dieron de comer y las que prácticamente guiaron a los pastores para que la encontraran a ella. Cuando ella crece, se hace prácticamente una reina muy poderosa. Habíamos hablado que prácticamente era una viuda negra porque ella lo que hacía era casarse con reyes como Shamshi-Adad V, como Nino, y los iba asesinando o generaba un complot para poderlos asesinar y ella poder ascender al trono. De hecho, a ella se le reconocía, era como la reina Siria. Finalmente, ella está, digamos, muerta, es asesinada por el rey Kansa con su hijo Tamus. Una de las cosas que ella hizo inteligentemente fue que ella convenció a la gente de que Nimrod había resucitado en su hijo y que había resucitado también en forma de pino. Entonces, que este pino, el árbol perenne, era una muestra de su poder, porque había resurgido en un solo día. Finalmente, cuando ella es asesinada, asciende al cielo en forma de paloma. O sea, de la misma manera que la asocian con las palomas, en su aparición hacia el mundo también es cuando ella deja el mundo. Y finalmente habíamos hablado de estos tres personajes, y era Tamus, que era el hijo de Semiramis y Nimrod. Tamus fue una deidad pequeña, ¿por qué? Porque no creció, era un niño, y, y este personaje Tamus se le asocia con el 25 de diciembre. Habíamos hablado que en la parte cíclica, en el trópico no lo vemos, es muy difícil observarlo, pero habíamos hablado que este mes pertenece a enero, febrero, marzo, abril, mayo, junio, julio, agosto, septiembre, octubre, noviembre y diciembre. Entonces, esta parte era muy interesante porque para los antiguos era cuando el sol volvía a nacer. Entonces, para que tuviera el nacimiento de este niño algo especial, pues lógico, Semiramis se hace embarazar de un sacerdote para que este niño Tamus nazca un 25 de diciembre, como se está mostrando acá. Entonces, él siempre andaba, o sea, prácticamente uno de los símbolos que a él uno de los atributos que se le ponen es una T de Tao, que era la letra principal del nombre de Taos. Entonces tenemos varios símbolos ahí, el 25, la T, el niño. Tenemos también acá unas representaciones que fueron adoptadas después de mucho tiempo por los egipcios. Entonces tenemos acá una estatua egipcia donde se encuentra una representación de Isis y Horus, que era la representación egipcia de lo que era Semiramis y Tamus. Finalmente, cuando Tamus muere, es también fusionado, habíamos hablado de las fusiones de los dioses que se hacían, y este que encontramos aquí es Baal, que también era un dios que bíblicamente se le reconocía como el hijo de Astoret. Bueno, dentro de la línea de reyes sacerdotes, de los cuales veníamos hablando, todos los reyes sacerdotes de la época de los babilónicos, incluso pre-babilónicos, hablamos que había esta línea de reyes sacerdotes. El primero había sido Nimrod, después estuvo detrás de una línea, varios, pero los más representativos encontramos este, que es Nabucodonosor. A Nabucodonosor lo encontramos bíblicamente porque a él pertenece el sueño que prácticamente Daniel, por medio de Dios, da una interpretación a este sueño. Y el sueño era este personaje, era una estatua que tenía la cabeza de oro, el pecho, los brazos de plata, el bajo vientre de cobre, las piernas de hierro y los pies y los dedos de los pies eran hierro
con barro. Pues para todo esto tiene toda una representación que más adelante iremos hablando de esta. Pero prácticamente lo que Daniel le dice a él es que la cabeza representaba el reino de él en este momento, que era Babilonia, pero que después iban a llegar los medo-persas, iban a ocupar, iban a invadir Babilonia, después iba a llegar el imperio de Grecia, el imperio romano y finalmente en Europa. Pero que cuando llegaran estos 10 reinos, iba a haber la destrucción, que iba a bajar una roca del monte y iba a destruir esta estatua. Es un sueño que lo pongo acá, ¿por qué? Porque dentro de la línea de lo que vamos a hablar, desde este momento que aproximadamente, estoy hablando de unos 3000 años antes de Cristo, hasta la época actual, esto que nosotros estamos viendo acá, que es la estatua, se ha cumplido. Y si esto representa los días finales, queremos decir que sí estamos a puertas de los días finales. ¿Qué pasó con Nabucodonosor? Volviendo al tema, pues digamos que él entró en un conflicto con el Dios real, porque él siguió adorando dioses ajenos. O sea, era un lugar donde había muchos dioses ajenos. Estamos hablando que los dioses primordiales que habían para la época eran unos pocos, pero a medida que alguien conquistaba una tierra, no destruía a sus dioses, sino los absorbía en su cultura. Entonces, este personaje, Nabucodonosor, siguió adorando a estos dioses, perdón, y pues Dios lo castiga con andar conviviendo entre bestias, lo dice así la Biblia, y pierde la razón. Médicamente se le atribuye una zoantropía clínica. Después de esta línea, esto es comprobable. El tiempo que él faltó en el reinato es comprobable en el cilindro de Napoleón. Después de esta línea de reyes sacerdotes, encontrábamos a Belsasar o Baltasar de Babilonia, que era de esta línea de descendencia prácticamente desde Nimrod. Teníamos el rey sacerdote de los misterios babilónicos, Belsasar. Él es reconocido bíblicamente porque fue el hecho de, en el libro de Daniel, creo que es 5, vamos a encontrar que se habla del banquete de Belsasar, como él invitó a unos reyes y todo eso, y mandó a traer unas piezas sagradas para los judíos y mezcla lo sagrado con lo pagano en ese momento. De todas las deidades, lógico, habían ya muchas deidades para la época, habíamos terminado de hablar que estas deidades existían templos para el dios Dagón, que es para Isis o Horus o Semiramis y Tamus o como quisiese que se llamara en la cultura, para Nimrod, para los ciervos, para los pinos, era una cantidad de cosas. No solamente eso, o sea, no solamente existía el dios como tal, sino existía la deidad, ¿cierto? Existían los títulos y existían los artefactos, por decirlo así, que eran sagrados. En este podemos ver, creo que lo último que habíamos hablado la vez pasada había sido del título de PM, que era Pontifex Maximus, que era un título que prácticamente, como se había pasado, el reyes sacerdotes, que no solamente tenían un poder político, sino tenían un poder sacerdotal y religioso omnisciente, por decirlo así, ese título pasó a llamarse el Pontifex Maximus, ¿no? Que prácticamente lo adopta el Imperio Romano y los césares eran los que tenían este título. Bueno, ¿qué pasó con los cristianos? Digamos que en este momento que ya habían venido, como habíamos visto en la estatua, había pasado todos los imperios, había llegado el Imperio Romano, en un segundo prácticamente de toda esa historia nació y murió el Señor Jesús. Y después de esto los cristianos empiezan a hacer muchas cosas de lo que realmente se estaba mandando, que era destruir todos estos centros ceremoniales pertenecientes a dioses paganos. Entonces se empezó a realizar todo esto, se convierten prácticamente en la piedra en el zapato del Imperio Romano y empiezan a ser perseguidos y destruidos, ¿no? De nosotros aquí nos damos cuenta en esta imagen que muchos eran entregados a los leones en un ritual prácticamente, que era el pan y el circo, que hasta el día de hoy se mantiene. Bueno, sigamos. Esto fue prácticamente el resumen. Llevo 15 minutos haciendo el resumen de lo que fue la charla de la vez pasada. Hoy arrancamos con la raíz del mal, Babilonia la Nueva. ¿Qué ha pasado? Y pues en este momento quiero entrar en un tema
Me gustaría que todos tuviesen un poquito la mente abierta para lo que voy a tocar. ¿Sí? No, yo no quiero decir, no, es que me voy en contra de esta religión, en contra de esta religión. No, yo simplemente quiero mostrar algunas pruebas y ya ustedes en su cuarto orarán y preguntarán si, y revisarán incluso en la historia si lo que yo estoy diciendo es o no es. Bueno, Babilonia la Nueva. Habíamos hablado de estos reinos, ¿cierto? Habíamos hablado cómo cada uno de estos pertenecía a una parte de esta estatua. Y habíamos hablado incluso de cómo la cantidad de dioses que abundaban en el momento eran muchos. ¿Sí? De hecho, aquí tenemos la representación de Moloch, de Nimrod alado, que se podría conocer para algunas religiones como Ninus, como el zoroastrismo. Hay muchas ramas de las cuales se desprenden. Tenemos aquí a Marduk, otro de los dioses que también se adoraban para la época. Teníamos a Derceto, teníamos a Dagón, Semiramis, Tamus. Bueno, a ver. Estos dioses son absorbidos, como había dicho, cuando después viene este imperio. O sea, había pasado el imperio babilónico, venía el imperio de los medo-persas, y ellos, lógico, habían absorbido la parte de Egipto. Entonces absorben todos los dioses egipcios, todos los dioses asirios y todos los dioses babilónicos. ¿Mm? Después viene el imperio griego, que prácticamente es con Alejandro el Magno, siglo IV antes de Cristo, y prácticamente estamos en esta pieza, en el bajo vientre de esta estatua. Vemos cómo se ha expandido. Empezó acá, en la antigua Mesopotamia, Babilonia, después se expande para los medas, los persas, y después va acogiendo todo esto. Entonces estamos en esta parte, en esta parte. ¿Por qué estoy mostrando esto? Sencillamente quiero mostrar cómo fue creciendo los reinos, cómo el sueño que tuvo Nabucodonosor, que Daniel interpretó prácticamente, se apegaba a la realidad, y cómo muchos de estos dioses fueron uniéndose a una sola religión que iba a gobernar el mundo, por decirlo así. Ejemplo, estos son algunos de los dioses egipcios. ¿Sí? Teníamos que ni siquiera es de los primeros, o sea, de los griegos. Tenemos a Zeus acá entre los dioses, ¿sí? Helio, Demeter, Poseidón, ellos son fusionados. ¿Sí? De hecho, cuando llega el Imperio Romano, que vemos la expansión tan grande que tiene, aquí vemos toda la parte del imperio Romano, la expansión es grandísima. Cuando ellos llegan prácticamente, que es la parte de las piernas, que estamos acá, la parte de las piernas, eh, los dioses griegos y romanos prácticamente vienen a ser los mismos. Entonces, los griegos, por ejemplo, Cronos sería Saturno, Zeus sería Júpiter y así sucesivamente, prácticamente con los mismos principios. Entonces, si ejemplo encontramos a Afrodita, que todos pues han escuchado a Afrodita, que era la diosa del amor, la belleza, era Venus para los romanos. Entonces, todos estos atributos eran comunes. De hecho, no solamente era el personaje del dios como tal, sino tenía un atributo. ¿Qué quiero decir con los atributos de las deidades? Que así como Nimrod era un personaje, que era un dios, él también tenía un atributo que era el pino, por ejemplo. Entonces, en este punto vamos a ver que los atributos era algo simbólico e importante. Tenemos ejemplo que Zeus era el águila, el cetro, el rayo, y ojo acá, porque muchos de estos atributos siguen hasta el día de hoy como símbolos e íconos que representan logias, que representan sociedades secretas. Entonces, pendientes ahí. Dentro de los símbolos que solamente quiero que veamos, ejemplo, tenemos el nombre griego de una diosa, que es Perséfone, que eran las plantas, tenemos la lechuza, tenemos la concha, la paloma, tenemos la manzana, eh, el tridente, el pavo real, que el pavo real después se asocia con el fénix, que el fénix es el ave que nunca muere. Bueno, y seguimos. Entonces, ¿qué había entonces? Bueno, habíamos dicho que los dioses que se encontraban en la antigüedad eran muchos, y no solamente dioses, sino piezas que eran sagradas para ellos, como este, que era como un paddle, los abanicos o los fabelus, que le llamaban las agujas,
y símbolos que tenían los dioses como llaves o cosas por el estilo. Como para este entonces ya los cristianos se habían convertido en un problema para el Imperio Romano. ¿Por qué? Porque eran los revoltosos, eran los que rompían, eran los cristianos. Entonces, ¿qué pasó con ellos? El Imperio Romano, al ver que matándolos no solucionaba el problema y que por el contrario los hacía mártires, y que después de hacerlos mártires llegaban y más gente se volvía al cristianismo, sencillamente por el hecho de ser perseguidos. Entonces ellos dijeron, no, aquí tenemos que parar esto y tenemos que hacer que el cristianismo crea que esta religión, que es una religión ancestral de los misterios babilónicos, es la religión de ellos y que ellos se peguen a esta religión. Entonces, de una forma muy inteligente, empezaron a utilizar los símbolos. ¿Como cuáles? Las llaves. Entonces, ¿ellos qué dioses tenían? ¿Qué dioses paganos tenían? Tenían al dios Janus. Janus era representado por tener dos caras, pluvicios y platicios, y tenían las llaves. Estas caras se las entregaba un dios gracias a, bueno, eso ya es mitología, pero digamos que en este punto era un dios muy adorado. De hecho, se le entrega el primer mes del año, January, en inglés. Entonces, por eso se representa así. Era un dios muy adorado, habían templos por todo lado, pero ellos dijeron, este es uno de los dioses más importantes que tenemos en este momento. ¿Qué tenemos? Las llaves. Era un dios tan importante que salía incluso en las monedas. Pero ellos decían, ¿qué otro dios tiene llaves? Entonces ellos empezaron a mirar y tenían a la diosa Cibeles. Cibeles era una diosa fenicia, si no me equivoco, a la cual se le atribuían las llaves, se le atribuían los símbolos o los atributos como los leones y las abejas, ¿no? Entonces ellos al decir, bueno, tenemos las llaves, ¿qué vamos a hacer con estas llaves? ¿Qué de los cristianos tienen o qué representación de los cristianos tienen como llaves? Entonces nosotros sabemos que hay una parte de la Biblia donde se habla que Jesús le entrega las llaves a Pedro. Entonces, prácticamente una religión dice, tenemos acá el punto donde nos podemos pegar y decir que las llaves, nosotros podemos tener las llaves que Jesús le entregó a Pedro. ¿Sí? Entonces, simplemente si nosotros mostramos unas llaves o hacemos creer que tenemos unas llaves, los cristianos van a dejar de atacar por lo menos los templos de Janus y de Cibeles. Y solamente mostramos las llaves. O sea, era una jugada muy buena porque era mostrar unas llaves, decir que pertenecían al cristianismo, pero que realmente los paganos supiesen que pertenecían a Cibeles o que pertenecían a Janus. Bueno, de hecho, en el año 431 después de Cristo, el Papa prácticamente sale a decir que él tenía las llaves reales, de las cuales Jesús le había entregado a Pedro, y que se habían entregado por todos los papas, y en el año 431 después de Cristo, él las tenía. De hecho, el símbolo que observamos acá, con esta tiara y las dos llaves, es el escudo actual del Vaticano. Entonces yo creo que ya todos sabemos por dónde va el agua al molino, y vuelvo y les digo, con todo el respeto que los católicos que están viendo esto me merecen, yo no los voy a ofender. O sea, no pretendo ofenderlos. Yo lo único que quiero es mostrarles evidencias de lo que hay, de lo que se nos ocultó, de lo que le ocultaron a nuestros padres y a nuestros abuelos. Bueno, el Pontifex Maximus, que era el título, lo habíamos visto. Este es un denario de Julio César con la luna, ojo, la luna, y la palabra y las letras PM que hacían referencia al pontificado, al Pontifex Maximus. Tenemos este también, que es una moneda de César Augusto. Tenemos la de Marco Aemilius con el Pont Max. No sé si lo alcanzan a ver, la P, la O, la NT y el Max. Aquí, eso no me lo estoy inventando. De hecho, las monedas que actualmente están en el Vaticano y que se utilizan como moneda real de allá, siguen manteniendo las mismas Pont Max. Vemos acá la de Juan Pablo II, Pont Max. Vemos acá la de Johannes 23, Pont Max. Vemos acá la de, este es Benedicto XVI, Pont Max. Y ejemplo, estará la de León 23, Pontifex Maximus. Entonces, ¿se ha seguido manteniendo el título? Claro que se sigue manteniendo. Acordémonos que estos títulos, el Pontifex Maximus, viene del título caldeo babilónico de los misterios. O sea, era el rey sacerdote de los misterios babilónicos. Bueno, existe evidencia de que está
presente hasta el día de hoy la palabra Pontifex Maximus, claro. En las puertas del jubileo, ejemplo, se encuentra la palabra Pontifex Maximus. Se encuentran en los techos, en los frescos, mejor dicho, incluso al frente de la puerta principal de la plaza de San Pedro, se encuentra la palabra Pontifex Maximus, allá donde está el círculo rojo. Creo que no la alcanzan a observar, pero ahí está. Si ustedes revisan en internet lo van a encontrar. Bueno, pero si nosotros nos damos cuenta un poco, volviendo a la parte bíblica, ¿quién dice quién es el puente? O sea, analicemos este pedazo. Dice, porque hay un Dios, en primera de Timoteo 2, 5 al 6 dice, porque hay un Dios, asimismo un mediador entre Dios y los hombres. Dice que hay uno, ok. Dice, Jesucristo hombre, para de contar. Ahí lo está diciendo, listo, Jesucristo hombre, el cual se dio a sí mismo en precio del rescate por todos para testimonio en sus tiempos. Acordémonos de una cosa, el Vaticano nunca quiso que la Biblia saliese a la luz pública. Entonces estaban escondiendo esto porque ellos ostentaban un título que no les pertenecía. ¿Qué más dice Jesucristo en Juan 14, 6? Dice, yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Y vuelve y lo reitera, yo soy el puente, no hay ningún otro. Bueno, la mujer y el niño. Analicemos esto, que eso es una parte que va a tocar profundamente a los católicos. Pero vuelvo y lo digo, con todo el respeto. Eso es Jeremías, esto es una palabra bíblica, y Jeremías prácticamente es un profeta del Antiguo Testamento. Estamos hablando de que no existía María, no había nacido María, la María, que es la madre de Jesucristo, no había nacido cuando Jeremías escribió esto. Entonces dice, los hijos recogen la leña, los padres encienden el fuego, y las mujeres amasan la masa para hacer tortas a la reina del cielo, y para hacer ofrendas a dioses ajenos, para provocarme a ira. Jeremías 7:18. Miren cómo se llama, y sabemos que la reina del cielo fue una deidad, antes que la misma María. Está en el Antiguo Testamento. Este personaje, la reina del cielo, no era nada más ni nada menos que Semiramis, que se había continuado a través de la época como una deidad. Esto. Y esta parte, ¿cierto?, de hacer este tipo de ofrendas a este tipo de dioses, ¿a quién provoca ira? Al real Dios. Ojo, bueno. Entonces habíamos hablado de que Semiramis y Tammuz en diferentes lugares y en diferentes regiones, al ser una deidad, estamos hablando que Semiramis alcanzó a llegar incluso hasta África, y habían reinos en África. Entonces, si nosotros vamos a África, encontramos deidades de niños, de niños y mujeres sosteniendo niños, o con el seno afuera, o cualquiera de estas representaciones, hacen referencia directa a Semiramis. Entonces, ejemplo, para la parte de la India pasó a llamarse Devaki, Krishna, en la parte de los egipcios era llamada como Isis y Horus. Y el catolicismo, porque ya estoy hablando de una religión establecida, que ellos habían empezado a adoptar. Ellos eran una línea pagana, pero dijeron, los cristianos tenemos que adoptarlos a la religión. Ellos tienen que empezar a creer que esa es la religión verdadera. Entonces vamos a coger sus iconos y los vamos a transformar y a convertir en nuestros. Entonces, vemos imágenes y representaciones de que Semiramis o Isis para la época del catolicismo aún tenía el niño y el seno por fuera. Estas son representaciones de lo que se llamó la antigua Isis. ¿Qué pasó después? En el siglo I, ¿cierto? Esta es una representación de Isis en el siglo I con un seno en la mano. Para la época se le llamaba Isis. Solamente en el año 609 se le cambió el nombre a María. Ojo con esto, en el año 609 todas las representaciones de Semiramis pasaron a llamarse María. Y el niño pasó a llamarse Jesús. Esto. Vemos acá una representación de Semiramis. Esta estatua que vemos acá es una representación de Semiramis y esta es una representación de lo que sería María y de lo que sería el niño Jesús. Pues sencillamente fue cambiarle los nombres a las estatuas y gol, ya lo habían hecho.
De hecho, si nosotros analizamos la iconografía egipcia, es bastante evidente la similitud. ¿Mm? Incluso, si nosotros nos damos cuenta de estas partes que nunca habíamos entendido en la ilustración o o en la parte icónica, estos se llamaban discos solares. ¿Por qué? Porque entendemos que el sol también era un dios y era la mezcla prácticamente de dos dioses, ¿cierto? Bueno, finalmente, ¿qué conocemos de este personaje que dicen ser bíblico, pero que no es, pero que sí es católico? Dicen que este personaje, cuando ella muere, asciende al cielo en forma de paloma, o coincidencia. ¿Se acuerdan que nosotros habíamos visto que Semiramis era la que ostentaba el título de haber subido al cielo en forma de paloma? Bueno, y no solamente eso, ella misma se llama la reina del cielo. Bueno, lo voy a dejar un poquito hasta ahí. ¿Por qué? Porque este solo tema de lo que es Semiramis y de lo que es la madre de Jesús, nos puede abarcar 2 horas completas. Pero entonces quiero que veamos, para cerrar el tema de Semiramis y cómo la Iglesia Católica toma Semiramis, la transforma en la Virgen María y da el producto hacia los cristianos, funciona de una manera bastante buena. Dejan de atacar los templos de Semiramis, de destruir las imágenes de Tamos, y bueno, y hasta el día de hoy todavía las siguen adorando. Bueno, los dogmas y los concilios católicos han sido mucho, pero quiero que nos centremos en este. En 1950, ojo, 1950, se declara la Asunción de María. La Asunción de María no es bíblica. Lamento que esto posiblemente está choqueando a alguna gente, pero la Asunción de María no es bíblica. Bueno, la verdadera María fue una mujer sencilla judía, la cual fue bendita entre varias mujeres y el Dios la escogió a ella. Lógico, sí, fue una mujer muy especial y bendita entre muchas mujeres. Pero es muy diferente a este personaje, ¿cierto? A este personaje que nos están mostrando, que realmente tiene una corona que se llama la Reina del Cielo, que incluso hace apariciones, que llora sangre, son dos personajes totalmente distintos. Entonces, si en este momento usted en su casa tiene un personaje así, ojo, que no lo esté confundiendo con María, con la Madre de Jesús, y que no le esté orando a este personaje, porque Dios lo dice. O sea, ustedes lo están haciendo y me están provocando a ira. Tener este tipo de imágenes. Bueno, no quiero ahondar más en este tema, pero sigamos adelante. El árbol perenne de Nimrod. Bueno, vamos a tocar otro tema interesante y que se viene para estas festividades. Habíamos hablado que Nimrod se le había sido muerto, y después de que había sido muerto ya a causa de un león o a causa de que su tío abuelo Set lo asesinó, a él se le asocia con la piña. La vemos aquí sosteniéndola en la mano, ya Nimrod como deidad alada, ¿cierto? Él sostiene una piña. La piña, pues lógico, era un icono que representaba al pino, el árbol perenne, el que nunca muere. ¿Sí? ¿Qué hizo el catolicismo? Dijo, bueno, tenemos un pino, tenemos los ciervos, los venados, adoptemos esto y hagamos creer a la gente que esto es cristiano. Fin del asunto. ¿Mm? Todos los años, en el día de su cumpleaños, ella alegaba que Nimrod visitaba el árbol y dejaba regalos en él. El pino era algo muy representativo. De hecho, mucha gente o dejaba regalos en el árbol para que Nimrod diera algo, ¿cierto? O decían que en el árbol aparecían ofrendas. Entonces, este árbol era muy representativo y no solo para ellos. Dentro de los druidas, cuando ellos ganaban guerras o cosas así, las cabezas de los enemigos eran colgadas en los árboles. Entonces el árbol, los árboles perennes tenían un simbolismo bravísimo. Hasta el día de hoy, no sé bíblicamente dónde dice que el árbol tenga que ver algo con el cristianismo. Absolutamente en ningún lado. Pero, ejemplo, si ustedes leen el libro de las dos Babilonias, se van a dar cuenta que ese árbol es muy antiguo, que fue adoptado y que es el actual árbol de Navidad, el cual decoramos, al cual le entregamos regalos, el cual ponemos discos solares y toda esta representación pagana.
De hecho, el Vaticano, estamos viendo aquí la Plaza de San Pedro, todos los años corta un buen pino y lo pone ahí. ¿En representación de quién? Pues de Nimrod. Pero ustedes dirán, no, esto ya es mucha conspiración, a Miguel ya se le cruzaron los cables. Bueno, ok, si no es la representación del pino, quiero mostrarles esto. Esta es la Plaza del Pino, que se encuentra en la parte posterior de la Plaza de San Pedro. Sí, existe una plaza que se llama la Plaza del Pino. Entonces quiero que la veamos. Vemos el pino aquí en la mitad, pero les tengo un acercamiento. Vemos aquí el pino y vemos dos pavos reales. ¿Sí? Y a los pies dos leones. ¿Mm? ¿Representación de qué? Recuerden que los pavos reales representaban el ave fénix, inmortalidad. El pino que representa inmortalidad. Y no precisamente están hablando del hecho de ser inmortal, están representando a un personaje llamado Nimrod dentro del Vaticano. Un acercamiento, bueno, y vemos lo que es la piña, y la piña acá dentro del Vaticano en la plaza posterior. De hecho, creo que se le conoce como la Pine Fontane. Bueno, y el pino no solamente lo vamos a encontrar ahí, después de que ustedes empiecen a mirar y empiecen a comprender todo esto, se van a dar cuenta que van a haber pinos por todo lado. Listo. Bueno, Tamos y el niño. ¿Qué pasó con Tamos y el niño? Estamos viendo cómo la religión católica, que el catolicismo lo reúne como universalidad, de hecho es lo que hace, cogió todos estos símbolos. Entonces cogió las llaves, las volvió su escudo y les dijo a los cristianos que estas son las llaves de San Pedro. Cogió la mujer Semiramis y el niño, lo adopta y lo muestra como una María y un Jesús, ¿cierto? Coge a Nimrod y lo muestra como el árbol, que hasta el momento no tiene significado cristiano, y venimos con Tamos y el niño. Ya hemos hablado de la carreta del 25 de diciembre, y hombre, Jesús no nace un 25 de diciembre. O sea, bajémonos de eso de aquí. Si habían pastores en la Biblia que fueron a visitarlo, no era época de invierno. Ojo, no era época de invierno. Era una época, estamos hablando que posiblemente Jesús nació en una primavera, en un abril, no en un 25 de diciembre. Es falso que Jesús. Entonces, ¿cuál es la festividad del 25 de diciembre? Ya lo habíamos dicho, es la festividad del sol invicto, del sol naciente o de Tammuz, que en otras culturas se convirtió en Krishna, pero era una deidad de niño, y hasta el día de hoy nosotros la adoptamos como una deidad que se quedó en forma de niño. ¿Hay alguna diferencia entre esto? Que solamente veamos las imágenes. Nos damos cuenta acá que está Tammuz, está sosteniendo el cetro del Atao, que el Atao es una representación pagana, es una letra. Eso no tiene nada de cristiano. El Atao no tiene nada de cristiano. Vemos un mudra, ojo que el mudra, bueno, aquí posiblemente no lo vemos, pero aquí es clarísimo. Y más adelante vamos a hablar del poder de los mudras, de la mano cornuta y cómo todo esto son símbolos de invocación. Vemos que hay como unos querubines o unos seres alados alrededor, ¿cierto? Entonces, más evidente creo que no puede ser. De hecho, este es Helios, un dios niño romano, es este, y vemos, yo viví en el 20 de julio, que es un lugar en Bogotá de adoración, lo explico a los que no saben, pero es un lugar de adoración dentro de Bogotá, ¿sí? Tiene su iglesia y está dedicada la iglesia a este niño, que, ojo, este niño no es Jesús, que nos han hecho creer que este icono es Jesús, pero no lo es. ¿Por qué? Porque ellos, vuelvo y lo digo, ellos adoptaron los dioses de niños. Entonces digo, ¿qué dios niño tenemos? No, Tamos, que después se convirtió para no sé quién, para los romanos en Helios. Listo, tenemos la figura del niño, volvamos la figura del niño, digamos que es el niño, Jesús de niño. Fin, acabó. Sabios, muy duros ellos. Bueno, de hecho quiero que miremos lo siguiente. ¿Sí ven las manos acá? Vuelven y se repiten los mudras. Es algo que vamos a ver más adelante, cómo los mudras en las manos es prácticamente la firma diciendo nosotros estamos acá. Bueno. El dios Dagón, la tiara y la mitra. Habíamos hablado que no solamente las deidades tomaron un papel fundamental en esto.
sea, el hecho de ser deidad y decir, bueno, yo soy Semiramis, yo soy Nimrod. No, era Nimrod y el pino, no sé qué, o las representaciones que tuviera. Habíamos hablado que Nimrod, Tammuz y Semiramis no eran los únicos dioses o las únicas deidades en ese momento. Teníamos deidades como Dagón. Dagón era incluso una de las deidades más importantes y a las cuales los cristianos les dieron más duros cuando rompieron sus templos. De hecho, este dios Dagón se fusionó de varios dioses Dagones, ¿sí? Y crearon uno solo. ¿Sí? El dios Dagón, que es este, el de aquí abajo, él tenía un parecido con Derceto, que era la mamá de Semiramis, y algo característico de él eran estos sombreritos ceremoniales que por el momento le llamaremos tiara. ¿Mm? Ojo, personajes de apariencia reptiliana. Eso lo tocaremos después. Bueno, vemos una ilustración de cómo este personaje o este dios pagano fue perseguido y sus templos les fueron dados, o sea, les dieron bastante duro los cristianos y como era uno de los templos más perseguidos, ellos dijeron, bueno, ¿qué hacemos? ¿Qué hacemos? Entonces ellos escogen el, el gorrito prácticamente y dicen que esa va a ser la representación del dios Dagón. No como tal, el dios, la figura del hombre pez, sino simplemente el gorro ceremonial. ¿Y por qué hablo yo de un gorro ceremonial? Porque para la época los sacerdotes dagónicos, que eran estos, este no es Dagón, este es un sacerdote dagónico, él tenía la forma del pececito, si lo vemos acá, con las dos aleticas, o dos aleticas, el gorrito, y él esparcía, por decirlo así, un agua bendita. Ojo, esta agua lo que él hacía era botarla sobre los campos para la producción, para mejorar, de cierta manera se decía eso, que mejoraba el cultivo el próximo año. Entonces era paganismo. Estos sacerdotes dagónicos. Incluso Cibeles, la vemos en la imagen de allá, Cibeles alcanzó en algunas representaciones, ya sean eh, pictóricas o representaciones de esculturas, tenía el ¿qué? El sombrerito llamado mitra. Esta es la mitra o la tiara. Son dos diferentes, pero ya vamos a ver la diferencia. ¿Qué ha pasado? Realmente el sombrerito se ha mantenido. Vemos acá a Juan Pablo II manteniendo el sombrerito de lo que era el dios Dagón. ¿Sí? Es muy antiguo, es muy antiguo. Esta representación es en piedra. Y vemos como un sacerdote dagónico mantiene el sombrerito en forma de pez. Si lo vemos acá y lo vemos incluso acá. Este sombrerito se llama mitra. ¿Eso? Y tenemos la tiara. No solamente el dios Dagón tenía tiara y mitra, era la representación, sino que también encontramos la representación de la tiara. Esta es la tiara, y aquí tenemos a John 23 ostentando la tiara, que también tiene una forma muy parecida a un pino. Bueno, interesante observación mía. Tenemos a Pío XII también teniendo la tiara, y mi pregunta ¿es obvio? Claro, ellos tenían unos secretos que no fueron expuestos. Incluso cuando uno iba a la iglesia y no había tanto simbolismo, uno decía, eso es secretismo. O sea, yo no sé qué simboliza todo eso. Pues les estoy diciendo lo que nos ocultaron tanto tiempo. Ellos vienen, pues esos reyes sacerdotes no han muerto y siguen manteniendo todo ese paganismo hasta el día de hoy. En sus vestiduras, en quienes adoran, pero lo hacen pasar de una forma muy inteligente, como cristianismo. Bueno, el obelisco. Vamos a tocar este tema del obelisco que es interesante. En la antigüedad, en el antiguo Egipto, habían tres dioses importantes que se llamaban Nu, Geb y Shu. Nu era el dios del cielo, que era una mujer, una representación femenina. Geb, que era la representación de la tierra. Y Shu, que era un dios que estaba en el medio, que era la representación del aire. Bueno, no voy a entrar en detalle,
pero prácticamente se hablaba de que los humanos habían nacido de la concepción del cielo y la tierra. Entonces, el falo, el pene, era algo adorado por los egipcios, porque decían, no, gracias a eso es que nosotros estamos. Entonces, la representación de las deidades eran fálicas. Bueno, bueno, en esta representación sí tenemos a Shu, que es quien sostiene a los dos y que posiblemente no dejaba que se unieran porque eran hermanos. Bueno, eso es parte de la mitología. Para no entrar en esto, sigamos con la parte del falo. El falo se siguió adorando a través de la historia. ¿Sí? Habíamos hablado de Nabucodonosor y cómo él tenía estas agujas, estos falos, o lo llamaban Betzelel. De hecho, en la actualidad encontramos muestras arqueológicas de estas agujas, que eran representaciones fálicas y algunas son tan supremamente pesadas que no se han vuelto a erguir. Más adelante hablaremos de eso. ¿En dónde se ponían? Al frente de los templos. Al frente de los templos, porque era la representación fálica que se ponía al frente del templo y según los egipcios tocaba adorar. Entonces no solamente se inclinan, si yo pasaba 3 veces al día, 3 veces tenía que inclinarme ante el falo porque era mi creador. Esa era la mitología egipcia. De estos falos hay uno muy representativo que vamos a ver que es uno de los más altos que hay en la actualidad, que es el del medio. El resto están distribuidos alrededor del mundo, pero este es de suma importancia para lo que yo les voy a decir. ¿Cómo se llamaba? La aguja de Cleopatra. Mentalicémonos esto que se llamaba la aguja de Cleopatra. Esta aguja de Cleopatra fue trasladada fue trasladada por Calígula en el año 30 y algo y pasó a llegar al Vaticano. O sea, llegó al Vaticano más o menos en el 1586, ¿cierto? Y fue mandada a erguir, o sea, necesito que me la pongan en esta plaza por el Papa Sixto V. Esta pieza, esta piedra pesa alrededor de 320 toneladas y tiene una alzada más o menos una altura de 132 pies. Incluso el Papa Sixto V dijo, bueno, yo necesito que alguien me la ponga en esta plaza con pena de muerte para quien la rompa. Entonces ya había venido por Calígula, había atravesado Heliópolis, muchas partes, había llegado allá, y en 1586 solamente un hombre, Federico Fontana, dijo, bueno, yo me doy a la tarea de parar de erguir esa pieza, y la pone en medio de la plaza, y esta es una representación de toda la cantidad de caballos que se utilizaron para ponerla en mitad de la plaza, la aguja de Cleopatra, traída desde Egipto. Actualmente, ¿dónde encontramos la aguja de Cleopatra? Bueno, creo que algunos conocedores sabrán qué es este lugar, ¿sí? Falsamente se tiene la creencia que en la Plaza de San Pedro, se le llama así, ¿cierto? En este punto está la tumba de San Pedro. Entonces digamos, no, es que la aguja no es nada, es sencillamente la representación de dónde está la tumba de San Pedro, ¿sí? Entonces, pero realmente lo que representa es el falo. ¿Sí? Aquí lo vemos un poquito más de cerca. Y bueno, que si hay adoración ante él, bueno, pues solamente miremos que está al frente de un templo, como en la antigüedad se hacía, ¿cierto? Y que se sale a adorar a este faro. Ya no solamente entendemos esto, sino que vemos un poquito más, con un poco más de sentido la imagen. Vemos la mitra, que representa al dios Dagón, y las dos aleticas del pez, que para la actualidad, si uno le pregunta al Vaticano, bueno, ¿qué es esto? Ellos van a decir, no, esta aletica simboliza el Antiguo Testamento y esta simboliza el Nuevo Testamento. Bueno. Más representaciones de que sí hay adoración hacia el falo. Bueno, ¿que fue la única cultura? No. La cultura latinoamericana también tenía adoración al falo. De hecho, en Colombia hay unas representaciones fálicas que nuestros antepasados hacían en piedra y ellos hacían un hueco en la tierra y tumbaban esa mole de piedra y la metían en la tierra como representación de la concepción para que diera fruto la tierra. Bueno, digamos. ¿Que si hay más? Sí, en la ciudad de London, en Washington, que son los más grandes, en el Vaticano. Pero revisemos un poco lo que dice Levítico 26. Dice, no haréis para vosotros ídolos,
mi escultura, ni os levantaréis estatua, ni pondréis en vuestra tierra piedra pintada para inclinarnos a ella, porque yo soy Jehová, vuestro Dios. O sea, de hecho, Dios ya sabía lo que iban a hacer con ese tipo de piedras. Sigamos, el octuplo sendero. Hay muchas fases de adoración de la luna y todo eso. Pues Dios puso esto sencillamente para guía nuestra. Pero muchas de las culturas han optado la adoración a estos astros, ya sea al sol, ya sea a la luna, o sea a las estrellas, o a las estaciones de estos astros. Muchas culturas han dedicado su adoración. ¿Listo? Esto es adoración satánica. ¿Por qué? Porque estos sí son las fases lunares que ha cogido el Yeka o ha cogido el satanismo para hacer sus fechas más especiales y emblemáticas, como el 31 de octubre. ¿Mm? Que nos muestran estos estados lunares, equinoccios, solsticios, que le servían a los antiguos para sembrar. Eso Dios lo creó, pero Dios no dijo adórenlo, ni creen celebraciones a través de esto, ni nada. Sencillamente era crear un calendario que uno viese y no, bueno, es época de recoger, o es época de sembrar, o lo que se necesitase, ¿cierto? Incluso este hecho del óctuplo, o de las 8, se transmitió incluso a la India. Entonces encontramos el óctuplo sendero, que era habla lo correcto, todo lo correcto, la rueda del Dharma, y volvemos acá, que no solamente la rueda del Dharma simbolizaba eso de hacer lo correcto, las fases lunares, sino que como luna representaba el órgano femenino. Entonces, solamente quiero que revisemos esto. Este es el óctuplo sendero que nos indica fechas, solsticios y todo eso, que eran paganos. Lógico, servían para sembrar y todo eso, pero no para adorar. Si nosotros nos damos cuenta, aquí está un óctuplo sendero, pero no solo eso. Si ustedes dicen, no, eso es coincidencia, sencillamente lo pintaron así y fin. Bueno, pero si yo a ustedes dijese que la sombra en los solsticios y en los equinoccios da precisamente en los puntos que estamos acá. Por ejemplo, acá, el equinoccio de verano y la sombra quien la reproduce, pues lógico, el obelisco. Esto es la Plaza de San Pedro. Yo no me estoy inventando nada. Bueno, como les acabo de decir, el hecho de que esa rueda también representara el órgano sexual femenino y el obelisco, el órgano sexual masculino, en el centro de esa plaza se está representando una cópula que va a dar vida. Paganismo egipcio. Bueno. En Génesis 1:14 dice, dijo luego Dios, haya lumbreras en la expansión de los cielos para separar el día de la noche y sirvan de señales para las estaciones, para días y años. Ya, fin. Sirvan pero no para adorar. No. Los fabelos y los abanicos sagrados. Habíamos hablado que los objetos también eran adorados y que representaban a algunos dioses. Estos fabelos, que eran los fabelos mágicos, vemos acá como un faraón está siendo cargado, es una procesión de la renovación vital. Entonces estos fabelos eran hechos con plumas de avestruz, lo van abanicando y le daban un paseo que era estilo, ¿cómo le llaman? Procesión, estilo procesión, le daban a él su y era un rito de renovación energética. Bueno, ritual pagano, sí, sí señores. Del antiguo Egipto, sí señores. Y llevado hasta nuestros días, bueno, sí señores también. Vemos aquí un fabelo o abanico sagrado o mágico hecho con plumas de avestruz. De una forma interesante, no sé si lo ven acá, tiene dos llaves y una mitra. ¿A quién pertenece este fabelo? Bueno, tenemos de hecho los dos fabelos con una silla hecha en terciopelo rojo. Se me va el nombre en este momento de muchos datos. Después les quedo viendo el nombre de la silla. ¿A quién tenemos? Tenemos a Johannes 23. En la misma procesión de la renovación. Con los dos fabelos sagrados. O los dos fabelos mágicos. Hechos también con pluma de avestruz.
simbología que hasta ahorita estamos entendiendo. Cargando, lógico, en su cabeza la mitra. Bueno. El palio o palium. Yo creo que con esto nos estamos acercando a la hora. Y con esto yo creo que podemos empezar a cerrar. El palio palium era, digamos que un artefacto de los babilónicos. Habíamos hablado que este linaje, lo que se había seguido, que era los reyes sacerdotes de los misterios babilónicos, se vestían también de una forma interesante y tenían prendas que ellos mismos llamaban sagradas, como las coronas, las capas, y esto era un palio, ¿sí? Un palio sagrado de los tesoros de Nimrod. Bueno, habíamos hablado que esto estaba dentro de la joyería que se había encontrado en las tumbas de las reinas asirias, y hasta el día de hoy se sigue manteniendo el palio. Hay incluso, para hacer este palion, hay todo un ritual. O sea, se cogen unos cabros, se escriban los cabritos en una época del año, y unas monjas benedictinas son las que tienen que coser el palion, tienen que ponerlo no sé cuántos días al sol, no sé cuántos días a la luna, y cuando ya está supremamente consagrado, se hace la entrega del palion. Vemos que dentro del palion no solamente es el hecho del palion, sino es el hecho de poseer unas cruces adentro. La cruz que vemos en la parte interna se conoce como la cruz patada. No es una cruz normal, es una cruz patada que pertenece a quién. Vemos aquí en el pecho, no sé si se alcance a observar, este es Shamshi Adad V. Y se retomaba todo esto que eran dioses o deidades que se habían vuelto deidades sumerias, egipcias, babilónicas. Venga todo lo que se pueda. De hecho, esta cruz, la cruz patada, representó a los templarios. La cruz patada también se ve en muchos lados, no solamente en la iglesia, en el catolicismo. Nosotros vemos acá la piña, vemos la mitra, vemos el padium, vemos la cruz patada, incluso en Hitler vamos a ver la cruz patada, en los caballeros de Malta vemos la cruz patada, en los templarios vemos la cruz patada. Bueno. Y de hecho, que es otro tema que vamos a tocar en la noche temática, es qué tuvo que ver el Vaticano realmente con los nazis. ¿Quiénes están detrás de los nazis? ¿Realmente los judíos fueron los malos dentro de este tema? Bueno. La cruz. Esta cruz que ustedes están viendo en este momento, fue una cruz utilizada en el siglo IV por satanistas. Le llamaban la cruz torcida. Era una representación de un Cristo derrotado, un Cristo delgado, un Cristo que no había tenido triunfo, ¿sí? Y que su peso se veía sobre esta cruz torcida. ¿Fue utilizada hasta el día de hoy? Sí, sigue siendo utilizada. De hecho, es uno de los símbolos más representativos del Vaticano, no lo sueltan. Y fue hecha por los satanistas del siglo IV. Más adelante les diré el personaje, quien la hizo, no tengo el dato actualmente. Pero vemos acá que está acompañada de la piña, también. La cruz torcida y la piña. Bueno. Incluso en la estructura del Vaticano, desde las vistas aéreas, que era algo que era imposible para la época de terminar, ahora sí podemos tener una vista aérea, vemos que hay representaciones incluso de cruces que no son muy, muy cristianas. De hecho, la cruz ni siquiera es cristiana. Bueno, yo creo que por el momento estamos cumpliendo ya la hora. Tenemos ya la hora. Bueno, entonces yo creo que en este momento vamos a dejar ahí. Seguimos en la próxima charla. ¿Cómo esta religión que viene de los sumerios, acadios, babilónicos, después los toman los medo-persas, después los griegos, después los romanos, y cómo dentro del imperio romano se convierte en un poder máximo, y ellos dicen estas son nuestras deidades, y el cristianismo vamos a adoptarlo de esta manera? Entonces yo solamente quiero que vean que a través de la historia yo estoy hablando de cómo una religión es una de las que voy a hablar.
Entonces, usted no, es que se agarró en contra del católico. No, estoy hablando de una, no más. Que ha tomado el paganismo como cristianismo. Ya después voy a tocar el resto. ¿Listo? Y no solamente voy a tocar eso, voy a tocar quiénes están detrás de eso. Cuando nosotros hablamos de Illuminatis, de masones, del Club Bilderberg, del Bohemian Group, ¿quiénes están realmente detrás de esto? Entonces, yo simplemente les estoy mostrando la parte real. Existen cosas reales que no podemos negar como estas. ¿Listo? Para la próxima charla vamos a seguir en este curso de lo que es Babilonia Nueva, qué ha pasado con todos estos símbolos paganos, nos lo siguen poniendo y nos lo siguen mostrando en la actualidad como cristianismo. Bueno, próxima charla vamos a hablar de cómo se desenvuelve esto. Vamos a darle fin a toda la parte de Babilonia, la nueva, y creo que vamos a alcanzar a ver un poco más de la semilla. ¿Dónde se originó todo esto? ¿Por qué? Porque la historia viene desde Nimrod hasta adelante. O sea, de Nimrod es prácticamente diluvio hacia adelante. Pero el diluvio hacia atrás, venía ya toda esa información, venía todo ese secretismo. ¿Qué pasó? ¿Cierto? Bueno, entonces lo vamos a dejar por ahí, por el momento. No sé si alguno, bueno, saludes. Voy a dar unos saludos acá especiales. Voy a dar un saludo a John Arcos, que nos está viendo desde Toronto, a Andrés Fernando Niño, que nos está viendo desde Colombia, a Sandra Lucía, que también nos están viendo desde Bogotá. Un saludo a todos y muchísimas gracias por su atención. Si tienen alguna pregunta, me están hablando de reptilianos, posiblemente que hablemos de reptilianos. Por ahí va el tema. Nos vamos, también un abrazo para Fernando Ordóñez en Alberta, en Lethbridge. Bueno, nos estamos viendo. Hasta la próxima, muchachos. Duerman, oren mucho porque esto no es de tomarlo hacia la ligera. ¿Listo? Esto es de orar y pedirle sabiduría a Dios. Bueno, son muchas cosas de las que vamos a hablar y muchas de esas van a chocarle a mucha gente. Pero creo que esa es la única manera para que la verdad llegue a todos. Bueno, bendiciones a todos y tengan una feliz noche.